Hoy es lunes de asesoría migratoria y ya está con nosotros nuestro buen amigo Heriberto Rivera Vélez. Heriberto, bienvenido. ¡Yay! Heriberto Un desde placer Puerto tenerte Rico. por aquí, hombre. Que era Puerto Rico. Oye, Heriberto, desde Puerto no, ese es cubano. Heriberto, hoy tenemos un tema interesante. La semana pasada lo anunciamos. Así es. Y son las inelegibilidades migratorias. Así es. ¿Qué son estas, Heriberto? Es una lista, son razones, te voy a leer directamente, por las cuales ciertas personas no pueden obtener un beneficio migratorio, sea permanentemente o por cierto tiempo. Entonces, varían. Las inelegibilidades migratorias pueden variar, puede tener un castigo permanente por siempre, castigo de 10 años, de 5 años, o puedes obtener un perdón que puede tardar en ser aprobado 12 o 18 meses, que puedes obtener beneficio migratorio rápido, por supuesto. Todo depende de la inelegibilidad, depende del crimen que cometiste también, o cuál delito tú tienes, por supuesto. Entonces, ahí es donde viene una inelegibilidad. Hay secciones de la ley. Usualmente la sección 212 de la ley migratoria es la que cubre todas esas inelegibilidades y son bastantes, o sea, no son pocas, son bastantes inelegibilidades. Hay algunas que son comunes, por supuesto. Así es. ¿Qué pasa si yo estoy consciente que estuve en Estados Unidos ilegal, pero voluntariamente yo decidí venirme a El Salvador? Obviamente tengo ese castigo, podríamos decirlo así, del no haber estado ahí, y podría entrar en la etapa de inelegibilidad. ¿Cómo puedo hacer yo para revertir eso? ¿O cómo puedo saber si mi caso tiene alguna solución y poder regresar a Estados Unidos? Okay. Si estuviste indocumentada, esa es una inelegibilidad que depende del tiempo que estuviste allá. Vamos a poner ejemplo que te quedaste entre 6 meses y 1 año. Ahí hay un castigo de 3 años sin poder regresar con un perdón migratorio. Bien, ya vamos a hablar de esa parte. Si quedas indocumentada por más de 1 año, ya el castigo es de 10 años. Bien, entonces en ese tiempo, digamos... Aún así yo me he regresado voluntariamente. Aún así te haya regresado voluntariamente. Te regresaste, violaste la ley migratoria, permaneciste allá cierta cantidad de tiempo indocumentada, por ende vas a necesitar un perdón migratorio. Tienes esa inelegibilidad. 212A9 dos veces, 212A9, sí, esa es la inelegibilidad, la sección de la ley que la cubre. Entonces, al tener un beneficio migratorio, pues puede ser que quieras visa de turista, y con visa de turista es bastante difícil conseguir un perdón migratorio. Todo depende el cónsul que si te lo permite someter o no. Ahora, si es para un beneficio migratorio de residencia, ahí ya el cónsul no tiene opción de permitir que sometas ese perdón, porque ese es sometido a migración de Estados Unidos, y ahí todo va a depender del oficial de migración si aprueba ese perdón o no, basado en la evidencia que sometes de sufrimiento extremo. Entonces, todo va a depender de un oficial de migración que te diga si te permito regresar y aprueba el perdón o no. Pero las inelegibilidades de más de 6 meses indocumentadas requiere un perdón migratorio. ¿Ah? Son 10 años. 10 años de castigo si es más de 1 año indocumentado, así es. Heriberto, ¿cuáles son las inelegibilidades más comunes? Más comunes serían estar indocumentado. Esa es una de las más comunes, sea por más de 6 meses, o sea, con 3 años de castigo o 10 años de castigo. Otra común es la deportación. Muchas personas son deportadas a diario, sea en el puerto de entrada porque no violaste o cometiste un error, pero te deportan en el puerto de entrada, te cancelan la visita y regresan, o entraste sin documentado, te atrapó migración y posteriormente te da un proceso de deportación. Pero la deportación es la más común. Cometer fraude. Fraude, podemos decir una persona que mintió para obtener una visa, una persona que utilizó en Estados Unidos, lo atraparon con documentos falsos, que hay muchos, que cuando hay redadas migratorias o tienen una tarjeta de residencia falsa o un seguro social falso, eso es fraude, esa inelegibilidad es bastante común. Delitos menores, lo que llaman en inglés misdemeanor, una persona que, dependiendo del estado también, aplica para misdemeanor, o sea, una persona que lo atrapan manejando bajo la influencia de alcohol, sin licencia, sin seguro. Por ejemplo, en California son considerados misdemeanors, en otros estados no, que son crímenes menores. Entonces, esos son uno de las inelegibilidades más comunes. Déjame ver en la lista que tengo aquí cuál otra más podemos decir. Y la de traficantes de personas, lo que llama los coyotes, es una inelegibilidad que la estoy viendo bastante en las personas. ¿Cuántos también. años son de castigo por cada uno de estos? Todo depende. Todo depende si... Vamos a ver, estuviste 2 veces indocumentado
y migración se determinó, se dio cuenta que entraste 2 veces a Estados Unidos, son 10 años de castigo sin poder regresar. Yo le llamo una inelegibilidad permanente. Permanente, pero, o sea, tiene límite, 10 años, a los 10 años ya tiene que someter un perdón que se llama el I-212. Haber faltado a una corte de migración es una inelegibilidad que se llama en inglés failure to attend removal hearing, o sea, desacato contra una corte migratoria, no te presentaste, al salir son 5 años de castigo sin poder regresar a Estados Unidos. Y después vas a tener que someter el perdón I-212 y el I-601, que es perdón por ilegalidad. Son 2 perdones que hay que someter. Otras inelegibilidades son permanentes, que no tienen perdón. Por ejemplo, lo que hablamos, el coyote. La persona que se dedica a traficar personas en Estados Unidos, lo detectan, a menos que hayas ayudado a un padre, a un hijo, un cónyuge, ahí puedes tener perdón. Pero si, digamos, ayudé a mi primo, a otra persona que no era de la familia, ya esa inelegibilidad es permanente, nunca tienes derecho a un perdón migratorio. Heriberto, me voy a salir con un poquito de todo esto. Ante los ojos de los Estados Unidos, estas personas que se les otorga un perdón o un tipo o un cierto perdón migratorio, a la hora de sus familiares afecta, o eso está dentro de un récord, o cómo es la cosa, porque no sé, yo siempre he puesto a pensar, bueno, si alguien que se fue mojado, a lo buen salvadoreño se fue mojado y después regresa y digamos de que mi mami se fue mojada. A mí me va a parecer como hija dentro de mi récord de que tengo una mamá mojada. O sea, existe esa posibilidad de que esta persona tenga, o sea, te acarrea a vos. A ti como hija no, porque tú no eres responsable de las decisiones que tomó tu mamá. Okay. Ahora, he visto en casos en la embajada. Mi mami no es mojada, por cierto, ¿verdad? Se fue seca, ¿verdad? Se fue seca y tiene la ciudadanía. Sí, bien guapa, es seca, bien bañada. Ahora, he visto en la sección consular, cuando, digamos, un hijo se fue en los años 80, tenía 16, 17 años. Es que todo salvadoreño tiene familia mojada. Claro, pero digamos un joven que se fue ahora, ya es mayor de edad, pero se fue en los años 80 por motivos de la guerra, se fue en los años 90 y posteriormente obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos. Esa persona viene y tiene sus padres en El Salvador y le somete una petición. ¿Okay? Al someter la petición ya los padres pueden viajar en aproximadamente un año porque un hijo ciudadano puede peticionar a sus padres. En la sección consular, a veces los cónsules que entrevistan, ya he tenido varios casos, por cierto, traje unos casos reales aquí al programa hace unos años atrás. El cónsul le pregunta a la persona si ellos ayudaron a sus hijos a que se fueran indocumentados. En muchos casos los padres aceptan que sí le ayudaron. Y ahí el cónsul te pone como traficante de personas. Y esa inelegibilidad tienes que someter un perdón migratorio porque como el padre fue el que ayudó, le permiten someter un perdón migratorio con esperanza de que migración lo apruebe, por supuesto. Pero ahí esa inelegibilidad aplica, ahí te afectó que tus hijos se fueron indocumentados y que tú le ayudaste en ese aspecto. Pero si tu mamá lo hizo, usualmente no te afecta a ti, a menos que tú declares que tú le ayudaste a que ella se fuera indocumentada. Por supuesto, ahí te va a afectar. Por supuesto. Heriberto, no sé, me llama mucho la atención como el nivel del delito. Un indocumentado lo comparan con un traficante en cuestión de castigo. No sé, la cuestión de el traficante de personas o lo que se conoce el felony, que son los asesinatos, ¿verdad? Ajá, así es. ¿Estos tienen perdón o es la misma cantidad de años de castigo? Un asesinato no hay perdón migratorio. ¿Jamás pueden volver a entrar a Estados Unidos? Legalmente no. Ajá. Así es, porque hay personas que vuelven y se van ilegales. Por supuesto, pero si tú cometes un asesinato, secuestro, si tienes un felony grave, usualmente, y a veces tienes un felony que tiene perdón, pero no te dan el perdón. El oficial de migración lo niega porque no demostraste sufrimiento extremo. O sea, cuando uno como oficial, yo trabajé con los perdones en la embajada americana, los revisaba, los estudiaba, ¿ok? A ver si esta persona calificaba. Tú como oficial de migración sopesas el delito y el sufrimiento extremo. ¿Cuál pesa más? Entonces, a veces tú tienes personas que han cometido 2, 3, 4 delitos en Estados Unidos y aunque existe sufrimiento extremo por la separación, tú optas por negar ese perdón porque sabes que esta persona va a seguir delinquiendo en Estados Unidos y no le vas a permitir entrar.
Entonces ahí, aunque es perdonable, esa inelegibilidad te niegan el perdón. Heriberto, cuando hablamos de sufrimiento extremo, ¿a qué nos referimos? O sea, si yo tengo que demostrar que he tenido un sufrimiento extremo, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿O a qué se refieren con eso? Pues mira, sufrimiento extremo es la base para aprobar un perdón migratorio. Tú tienes, cuando tú sometes un perdón migratorio, la persona que te peticiona, digamos, tú estás casada con un ciudadano, violaste la ley, fuiste indocumentada, para que ese perdón sea aprobado, con evidencia tienes que demostrarle a migración, al oficial de migración que va a revisar ese perdón, que la separación de ustedes, ese sufrimiento es más allá de lo normal. O sea, en una separación hay Violencia sufrimiento. intrafamiliar. En una separación siempre hay sufrimiento, pero tienes que demostrar que ese sufrimiento es más allá de lo normal, con evidencia. Yo usualmente en los perdones quiero que pongan una evaluación psicológica para demostrar ese sufrimiento emocional por la separación, si es por enfermedad. Hay diferentes factores que se toman en cuenta cuando uno va a aprobar un perdón. Lo emocional, enfermedades, lo económico también, la condición de la persona, el tiempo de separación. Por ejemplo, yo tengo una pareja ahorita que llevan casados más de 40 años. Y en ese caso están separados, le estamos sometiendo un perdón a la persona. Ahí tú puedes, Ya sufrió bastante. tú puedes mostrar esa vida que llevan juntos y ahorita estar separados los dos. Entonces eso aplicaría más en lo emocional. Hablando de ese tema, si yo me separé, me divorcié y yo me fui a Estados Unidos para alejarme de todo el sufrimiento, violencia intrafamiliar, hablamos psicológica, verbal, podría ser hasta física, pero si yo vengo y yo pido un perdón estando indocumentada en Estados Unidos y yo digo, yo, discúlpeme, me vine por protección personal y todo, llega a afectar a mi expareja a la hora de ir a Estados Unidos. O sea, si yo pido mi perdón y digo que fue por violencia intrafamiliar, yo pido mi perdón, me lo otorgan, pero le prohíben a esa persona ir a Estados Unidos. Todo depende si hay una acusación o qué haya pasado en El Salvador. Está la esposa, es mexicana. Ajá. No están casados todavía. Okay. Ya tiene un hijo que nació, la esposa está embarazada. Entonces, él ya está en El Salvador. ¿Qué puede hacer? Por ahora, nada. No puede hacer nada porque él tiene 2 entradas ilegales. Lo deportaron, volvió a regresar. Ya si eso sucedió, la fecha 97 es clave. De todos modos, después del 97 ya pasaron 21 años. Si antes del 97 tú tenías 2 entradas ilegales a Estados Unidos, no tenías problema. Si tenías una antes del 97 y otra después del 97, ya la ley aplica, la 212A9C, el cual tú no puedes regresar por 10 años, no tienes derecho a un perdón si hay una petición por 10 años. Si esas 2 entradas fueron después del 97, igual. Te deportaron, volviste a violar la ley e ingresar otra vez a Estados Unidos, ya te vas y te casas. Muchas personas cometen ese error. Tuve un caso recientemente en la oficina que voy a hablar de él si da tiempo. Llegas, entraste, ya violaste la ley por segunda vez, ya aplica esa ley de 10 años, que no puedes obtener un perdón en 10 años. Esta persona tiene que estar aquí en El Salvador por 10 años si quiere un beneficio migratorio en el futuro. Se puede casar con la persona con quien está. A los 8 años y medio de haber estado aquí lo puede peticionar para que a los 10 años pueda tener una entrevista en la sección consular y en ese momento tiene que someter un perdón que se llama I-212 por esas 2 entradas, por haber violado esa ley de los 10 años. Entonces, ahorita no hay beneficio migratorio para esta persona. Basado en la ley migratoria, si tiene esas 2 entradas indocumentadas, están registradas, no tiene beneficio migratorio, aunque esté casado con una ciudadana americana. Mira, mi pregunta es, hay personas que entran a Estados Unidos indocumentadas hasta 4, 5 veces. Así es. O sea, realmente son en lo personal, yo creo que estas personas llevan un registro a su país como, hey, esta persona, ¿qué onda? O sea, ¿es parte de Estados Unidos o no? O es como, bueno, que se regrese a ese país hasta que se canse el juego de jugar. ¿Sucede eso o simplemente se mantiene vigilado en la mira o simplemente porque hay personas que hasta 4 veces? 5, si ponen por ejemplo, hemos hablado del caso de Kate Stanley en San Francisco. Ajá. La muchacha que mataron en uno de los piers, en uno de los muelles, la persona que la asesinó había sido deportado 5 veces. Tenía ciertos crímenes, todavía lo dejaron, las autoridades de San Francisco lo dejaron ir bajo la ley que tienen establecida de la ciudad santuario, y viene y mata a la joven esta. Entonces,
sí, los registros están. Hay personas que los han atrapado, que han sido deportados 8 y 10 veces y los vuelven a deportar. Ese es el jueguito que pasa en Estados Unidos y desafortunadamente muchas de estas personas los detienen, los vuelven a deportar. Las cárceles no tienen tanto espacio. Si vemos las noticias de esta mañana, las personas que están entrando indocumentados y están deteniendo, ya no hay centros de detención que los pueda albergar y ¿qué lo están haciendo? Lo están enviando a prisiones federales a muchas de estas personas. Entonces, si es una persona que usualmente lo van a deportar ya aunque violó la ley 5, 6, 7 veces, ese récord está porque sus huellas está que lo han deportado tantas veces, pero lo vuelven a deportar y es un jueguito. Es un círculo vicioso que las personas vuelven a ingresar otra vez. Mira, Heriberto, yo conocí una persona salvadoreño que de tantas veces que fue, lo han deportado de México y lo han deportado de Estados Unidos. Él ya se sabe el camino y dice, yo llego a Estados Unidos con $100, dice. Y dice que siempre se va a intentar ir. Yo le digo, mira, no tenés miedo por tu vida. No, ya conozco el camino, me dijo. Pensarlo, le digo, porque la verdad el camino ese mojado no es tan fácil. Así que recomendación en su casa, no se vaya, mejor trabaje aquí en El Salvador y eso que le puede costar, mejor inviértalo en algún negocio. Yo digo, mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Pues sí, o sea, realmente muchas personas dejan a su familia y bueno, eso es bien yuca, es bien duro, o sea, las familias desintegradas al fin del día por dinero. Eso es cierto, por dinero, por trabajo, es que tú no sabes las situaciones, que aquí no encontramos trabajo y hay tantas excusas y yo cuando veo, de verdad, cuando yo veo a las personas trabajando en la calle con sus canastos y yo digo, esa gente no cambiaría ni $1 por estar con su familia y por ver crecer a sus hijos. Tiene razón, yo a veces he visto personas en mi oficina que dicen que se quieren, que aunque están bien aquí en El Salvador, se quieren ir para Estados Unidos, que quieren tener una vida diferente, aunque tienen su vida hecha en El Salvador. Si bien hay personas también que lo están haciendo, viendo el diario hoy, los cientos de miles que se han ido por los problemas que están teniendo, que van y piden asilo, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países también. Canadá. Son muchos los que están pidiendo el asilo por la situación que se vive en El Salvador. Entonces, muchos lo hacen. Muchas de estas personas van a llegar a tener ciertas inelegibilidades migratorias y es importante que cuando uno tiene una inelegibilidad migratoria, y quiero hablar, yo sé que ya estamos a punto de terminar el segmento, pero si usted que está escuchando tiene una inelegibilidad migratoria y le han dicho que no hay, que no tiene posibilidad de un perdón, porque a veces veo gente en mi oficina que le dicen no, porque estuviste ilegal, ya tienes que esperar 10 años. En muchos casos no es cierto. Hay veces que hay inelegibilidades migratorias que la persona puede obtener un perdón, un beneficio migratorio. Yo lo que les animo es también a tratar de conseguir información de una persona que conozca la ley. Es importante cuando uno busca información migratoria que no se lo bajen. Que no se lo bajen, conozca la ley. Ahora, también hay muchos engaños. Yo acabo de ver en mi oficina a una joven que viene de Florida, el esposo está allá y van a someter un perdón migratorio. El abogado le está cobrando $10,000 por hacerle un proceso completamente incorrecto porque él no tiene perdón. Él está allá, faltó a una corte migratoria y el abogado le dijo, no, tan pronto llega a El Salvador se viene. Y si se viene para El Salvador va a pasar aquí 5 años porque faltó una corte. A menos que apelen la decisión esa de la deportación y un juez cancele la deportación, entonces se puede venir. Entonces, si su familiar está en Estados Unidos, que averigüe si al procesar ese perdón allá va a tener la oportunidad de regresar. Porque hay muchos casos que tienen la inelegibilidad de 10 y de 5 años sin poder regresar a Estados Unidos porque o faltaron una corte migratoria o tienen 2 entradas indocumentadas. Y te digo, estoy viendo muchos casos que ya vienen para aquí y no pueden regresar. Entonces, tener mucho cuidado con quién busca información, a quién le suelta el dinero. Esta joven le soltó $5,000 al abogado sin haber comenzado un proceso y cuando viene y me consulta yo veo que todo está incorrecto. Le dije que lo fuera a demandar porque ella puede reportar a este abogado a migración porque él le dio información completamente errónea por sacarle el dinero. Entonces, tener mucho cuidado cuando estamos invirtiendo tanto dinero en procesos que no van a salir. Perfecto. Heriberto, para aquellas personas que te quieran contactar, te quieran hacer consultas, ¿cómo hacen? Bueno, mira, estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25, los invito a que nos llamen a los teléfonos 2298-9685, 2298-9686 y 2298-9330. Escríbame a mi página web www.ayudamigratoria.com.sb y ahí se puede conectar a Facebook, a YouTube, se puede conectar a Instagram y puede conseguir todos los contactos de nosotros. Y para este segmento, tv.ayudamigratoria
postdata@gmail.com. Escríbame ese correo, cualquier pregunta y con todo gusto se la vamos a contestar. Postdata, Heriberto Rivera, solo hay uno, está en San Salvador, no tiene oficina ni en Santa Ana, ni en Sonsonate, en Usulután, en ningún lado, solo aquí en Y San usa Salvador. cubaveras. Sí, usa cubaveras. Ese es el Y estilo, nos trae sí. mango de vez en cuando. Heriberto, muchas gracias. Gracias a ustedes también, un placer. Que no se lo bajen, que no se lo bajen. Vamos a una